yo desde mi lado. Arrancamos. Hola, buen día. Soy Darío Datri, miembro de la Asociación de Editores Digitales, editor de Clarín, el área de estrategias de Clarín y de Clarín.com. Estoy con Roberto Guareschi, tal vez uno de los mejores periodistas de la Argentina. Modesto. Roberto, estamos en Buenos Aires, en las oficinas de Google. Es el segundo hangout que hacemos desde la Asociación de Editores. Y la idea es recibir las preguntas de ustedes. Tenemos un eje nosotros de algunas preguntas también que hemos pensado, discutir sobre periodismo, que es lo que hacemos. Roberto fue director del Cronista Comercial entre el 74 y el 76. Luego pasó a Clarín y a partir del 90 fue editor general del diario Clarín hasta el año 2003. Tal vez un periodo que vio los mayores cambios en Clarín, en su formato, en su diseño, en sus sucesivos rediseños. No es un detalle menor que Roberto fue el editor general que lanzó Clarín.com, hoy el sitio de mayor cantidad de visitas en Argentina y en América Latina en lo que es habla hispana. Nos habían propuesto hablar sobre algo que es un poco críptico, la decadencia del periodismo, y con Roberto decíamos, bueno, hagamos una pregunta, ¿no? Porque, al menos personalmente, creo que fuera de decadencia el periodismo está en uno de sus mejores momentos. Sí. Es una opinión personal, Digo, pero bueno, Roberto. En la Argentina, digo que hay una decadencia del periodismo. Lo debería haber dicho, ¿no? Antes. Hace poco escribí una nota para el Perfil donde hablaba, sí, de la decadencia del periodismo en la Argentina. Estoy totalmente de acuerdo con vos y luego lo podemos explicar. ¿Por qué decís que en Argentina hay...? Básicamente por la guerra que hay, digamos, entre los tres medios más importantes, no oficialistas, que son Clarín, La Nación y Perfil, y el gobierno. Y la manera en que se desarrolla esa guerra, de una manera, yo diría, muy fuerte de parte de Clarín, menos de La Nación y todavía bastante menos de Perfil. Esa guerra lo que ha producido es desprestigiar, deslegitimar al periodismo, porque muchas veces lo que uno lee en esos diarios lo lee como una reacción frente a lo que plantea el gobierno. Entonces, se ha creado un estado general de sospecha de parte de los lectores que interponen entre ellos y el medio una cuestión de decir, bueno, vamos, antes de aceptar esa noticia, voy a ver por qué lo dicen, para qué lo dicen, por qué lo dicen en este momento y no en otro, de qué manera lo dicen. Eso muchas veces uno lo ve, desde luego, desde una perspectiva nosotros que somos del oficio, lo vemos más que otros, pero posiblemente. Pero digo, muchas veces ve uno una especie de esfuerzo de parte de los diarios para golpear. Yo creo que hay muchas veces le he sugerido a gente que estudia periodismo, que estudien sobre todo cómo se construyen los títulos de tapa. Y lo que van a ver, estoy seguro, es una especie de énfasis muy fuerte en usar precisamente la palabra duro y la palabra fuerte. Y luego hay exageraciones monumentales. No sé, para dar un ejemplo. Me acuerdo una vez que Clarín tituló "Gravísimo ataque a la libertad de prensa" el día que Moyano bloqueó por unas horas la salida de los diarios. Bueno, es un ataque a la libertad de prensa. Ahora, si nosotros ante una cosa de esa naturaleza podemos, gravísimo ataque a la libertad de prensa, ¿qué pasa si un día, Dios no lo quiera, ponen una bomba o matan a un periodista? Hay como una crispación, una especie de... que eso perjudica al periodismo. Incluso
textos buenísimos que uno lee en Clarín, en La Nación, quedan sumidos en ese contexto de pelea, de guerra, y al quedar así sumidos están como devaluados. Bueno, no ¿Vos, sé si... vos no pensás que hay una... que los lectores, que las audiencias, porque la realidad es que creo que es importante diferenciar ya esos dos registros de lectura, ¿no? El de los lectores tradicionales del Sí. diario de papel y el de las audiencias que incluyen a todo tipo de plataformas. ¿Vos te parece que los lectores no generan una especie de filtrado entre aquello que los medios construyen en términos de lo que son la relación con el poder, una relación que en los últimos 5 años ha tenido el tono que vos recién describías, y el resto, digamos? ¿No te parece que hay como una visión de parte de la gente que es incapaz de separar esa paja de ese trigo? No, digo que el trabajo de separación de esa paja y ese trigo es un trabajo arduo, y es un trabajo que lo coloca el periodismo en una posición de permanente sospecha, es decir, ¿por qué? Esto que te decía. Es como que el periodismo no es algo que uno recibe y consume, por usar una palabra, y cree, sino que es como un insumo que vos tenés que desconfiar. Es como si vos estás tomando un remedio para la tos y decís, esto me va a hacer mal para el hígado. Algo así, ¿no? Lo estoy simplificando. Y la otra razón, si te parece, para pasar al otro tema, es que yo creo que muchos periodistas no conocen bien su oficio, ¿no? Sí. Uno ve en los medios muchas cosas dichas sin ninguna atribución, dichas porque yo lo sé, y luego ve errores garrafales de construcción sintáctica, o de, no sé, que el foco de la nota está en un lugar y el resto no se refiere directamente al foco de la nota. No sé, esto es muy abstracto, pero para no hacerlo largo. Esta situación argentina, ¿qué crees que ha pasado afuera? Digamos, ¿ves algún elemento, digamos, radicalmente opuesto? ¿Te parece qué es lo que ha ocurrido? Mirá, yo veo problemas de esta naturaleza, lo veo en diarios muy importantes, ¿no? Como el New York Times. Mucho menos en The Guardian, por ejemplo. Curiosamente, un diario que tiene más déficit que el New York Times. Y los atribuyo, estos problemas, al hecho de que los diarios tienen menos gente capacitada, han hecho recortes en todas partes. Yo digo que hay una decadencia del periodismo porque el periodismo ha dejado de ser un gran negocio. Estoy totalmente de acuerdo con vos en que el periodismo está en un momento de la historia en que tiene potencialmente un camino maravilloso por adelante, pero hay que construirlo todavía, no está construido. ¿No ves en ese entrecruzamiento cada vez más potente que se da entre los emisores tradicionales, nosotros, los periodistas, los medios, tanto los tradicionales como los más nuevos, y la participación muy masiva de audiencias que no son una masa? Cuando uno ve, el otro día nosotros hicimos un seminario y hizo una presentación el creador del Huffington Post Live. Cuando vos ves la gente que participa en las entrevistas en vivo, que a lo mejor tienen 25 participantes, por supuesto con un periodista, con 4 especialistas supongamos, de Medio Oriente, pero también con gente.
¿no ves que hay no ves que hay elementos que, más allá de enriquecer lo que es mi visión, a lo que es nuestra visión de periodismo tradicional, lo que hacen es que lo hacen claramente más complejo y en ese sentido no lo ves como con una instancia de evolución respecto de lo que era el periodismo 15 años atrás. Sí, sí, no, sin duda alguna. Sí. En ese sentido, bueno, yo creo que el periodismo que nosotros hicimos hasta ponerle los años 90, hasta mitad de los 90, era más o menos el mismo periodismo que se había hecho siempre. En esa época nuestra mayor aspiración era hacerlo mejor y cada vez mejor. Por primera vez en la historia, cuando aparece Internet, ese es el verdadero cambio, no solamente un cambio histórico para toda la cultura, y sobre todo, en primer lugar, un cambio histórico fenomenal. Para el periodismo fue el primer cambio en serio desde la creación de la imprenta. Digamos, el periodismo que hoy conocemos empezó mucho después, pero es la primera vez que se produce un cambio tan grande. Y el motivo de ese cambio, el cambio principal que se generó fue la posibilidad de interacción. Esto que vos contabas del Huffington Post es posible por eso, porque digamos, la tecnología de la información se desarrollaron tanto que hoy podemos hacer cosas que antes parecían chiste, como tener al lector adentro, tenerlo al lado tuyo. Vos dejaste de ser una abstracción y los lectores dejaron de ser una abstracción para vos, para convertirse en personas concretas que dicen cosas y demandan cosas. Eso es maravilloso. Volviendo al... Sé que dijimos que no íbamos a hablar de decadencia, vamos a hablar de soluciones. Sí. Yo creo que la situación de Argentina es una situación que tiene similitudes en otros países de América Latina. Es decir, Sí. ha habido en los últimos 10 años, por distintas situaciones políticas, algunas con puntos en común muy evidentes, ha habido un avance del poder sobre los medios y una reacción de los medios, Sí. en algunos casos legítima, en otros casos legítima pero desmesurada, creo yo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para reinventar? Tanto en relación a lo que hicimos mal, o lo que venimos haciendo mal, esto que vos llamabas, que al principio decías, ¿no? Marcada muy claramente con la palabra decadencia, como para adecuarnos a esto otro que nos está planteando el nuevo periodismo, que es este periodismo de plataformas múltiples, sí. en donde claramente eso que hablabas de este periodismo que hicimos hasta los 90 dejó de existir. Sí, claro. Mira, yo creo que una de las cuestiones claves, no sé si es la principal, pero estoy seguro de que es una cuestión clave, es que hay que rehacer la enseñanza del periodismo, ¿no? Hay que como reinventarla. Siempre la educación está atrás del momento histórico, pero ahora como los cambios históricos se aceleran tanto, ahora estamos muy atrás. Hasta hace poco los másteres de periodismo más importantes que hay en la Argentina tenían alrededor del 30% de las horas de cátedra dedicadas a las cuestiones digitales, digamos, el periodismo que se hace con herramientas digitales. No, ha pasado más o menos un año de esta información, posiblemente ahora esté mejor. Pero yo digo, en primer lugar, me parece que las carreras de 4 o 5 años del periodismo no tienen mucho sentido, porque presuponen que el periodista tiene que saber cuestiones que no son exactamente cuestiones vinculadas al periodismo, sino a distintas ramas, digamos, de lo cultural. Yo prefiero, como se hace en otros países, que el periodismo sea solo una carrera de posgrado.
y que la persona llegue allí con conocimientos en serio sobre lo que le gusta. Medicina, filología, lo que fuera, abogacía. Porque el periodismo es un oficio y no es un oficio como puede ser el de un arquitecto que necesita estudiar muchos años para no matar gente, no se caiga un edificio, o un médico para operar, en fin. Yo creo que el periodismo es un oficio, algo que se realiza sobre todo en la práctica. Pero en este momento, digamos, el periodismo ha puesto del lado de lo digital una cantidad de saberes que un periodista los tiene que incorporar. No como un especialista, pero sí tiene que incorporarlos para estar en condiciones de comprenderlos. Por ejemplo, si hablamos de periodismo de datos, alguien que no sepa lo que es periodismo de datos no puede hacer periodismo. No quiero decir que sea capaz de procesar los datos que uno puede obtener de bases de datos, como puede ser el censo, que es una cosa que está haciendo la Nación muy bien en estos momentos. No quiero decir que sea una persona que pueda procesar los datos, pero sí tiene que saber qué es eso para saber pedir, para que se le puedan imaginar qué puedo hacer yo con estos datos, para qué los puedo usar. Luego, para procesarlos hace falta un técnico. La otra cosa es, por ejemplo, tener nociones de programación. No es que un periodista tenga que programar, pero si un periodista no tiene idea de lo que es programar, también no puede trabajar con un programador de una manera rica y, digamos, en lo que los dos aporten cosas para hacer una aplicación, porque a veces en la construcción de una aplicación hay un concepto periodístico, ¿no? Si, por ejemplo, no estoy diciendo nada original. Si nosotros queremos que la gente, como esto lo hizo el Daily Telegraph y luego el The Guardian, el Telegraph consiguió una base de datos sobre los gastos, digamos, ilegales de los legisladores. Y seguramente algún periodista dijo, nosotros cómo podemos hacer para que la gente intervenga y nos ayude a analizar estos datos. O que nos diga, analicen los datos de tal legislador que es el legislador que corresponde a mi circunscripción. Bueno, ese trabajo, digamos, tan rico se puede hacer si uno entiende estas cosas. Si no las entiende, estás muerto y te quedás atrás en el mercado laboral, para decir la cosa más directa, porque la otra es que te quedás en el mercado laboral, pero como una especie de objeto antiguo, ¿no? Ahora, hay como algunas... estoy de acuerdo con lo que decís de llevar al periodismo como una instancia de posgrado. Cuando terminé la facultad, en mi caso, yo hice el intento de hacer 2 carreras. Como tenía que trabajar, no pude. Claro. Intenté cursar filosofía y comunicación social. Comunicación social la terminé, filosofía no pude. Pero siempre me quedó esa certeza, que yo tendría que haber estudiado historia y luego periodismo. A mí también. Es una cosa... Precisamente historia. Alguna de las paradojas es que ese formato nos llevaría, por una cuestión razonable, digamos, una extensión, digamos, o sea, tendríamos periodistas de 27, 28 años entrando a las redacciones, ¿no? Y una de las situaciones que yo veo, de las paradojas, es que en las redacciones normalmente buscamos cada vez gente más joven, porque es la que es más permeable a esta segunda parte que vos mencionabas, que es aquellas personas capaces de muy rápidamente incorporar conocimientos, como para, por ejemplo, desarrollar aplicaciones para todo lo que sea data journalism, periodismo de datos, o aplicaciones para adaptar contenidos que tradicionalmente
imaginábamos en el papel a aplicaciones que corren en una tableta. Sí. Entonces ahí hay como una especie, digo, desde el punto de vista de las compañías editoriales se plantea también ahí una duda. Vos sabés que muchas de las redacciones más importantes han crecido en su número de periodistas, pero han crecido por estas ramas de especialistas en datos, programadores, diseñadores que ya no tienen nada que ver con diseñadores gráficos, y que están trabajando en After Effects para poder hacer una buena postproducción de un video. Claro. Es como complicado, digamos, por ese lado. O sea, es realista pero complicado. Sí, y costoso. Absolutamente. El problema es complicado y costoso. Y si es costoso, es más difícil que complicado, ¿no? Porque, como decíamos, si se achica el negocio, ¿con quién lo pagamos? Ese es otro problema, lo podríamos hablar, pero llevaría mucho tiempo. Es un problema que todavía no está resuelto. Y me parece que por ese lado vienen las amenazas más serias al periodismo, amenazas de toda naturaleza, desde el hecho de que deja de ser un negocio y con qué lo pagamos, hasta el hecho de que solo lo van a poder hacer los que tienen plata de otro lado. O sea, un periodismo subvencionado. En fin, hay mucho de eso. ¿Vos ves en este proceso de reinvención y renovación del periodismo, específicamente en el caso argentino, alguna cuestión relacionada con, llamémoslo, con las generaciones? Hoy las redacciones, en la mayoría de los casos, siguen estando, digamos, a cargo de un perfil de periodista adulto, para ser generoso. En otros medios, sobre todo en medios online muy innovadores, como se pueden ver en el mercado inglés, en el mercado norteamericano, vos lo que ves es en algunas situaciones opuestas, radicalmente opuestas. Ves redacciones de gente muy, muy joven, que tal vez tengan un editor con una experiencia muy, muy, muy notable en política internacional, en política, etc. Pero luego el día a día, entonces vos ves que eso puede generar algún tipo de traba en lo que es nuestro periodismo, nuestra reconversión, ¿o no? Sí, lo que vos decís es muy interesante. Recién se me ocurrió que lo que vos decís respecto del periodismo pasa también en otras industrias, ¿no? ¿Qué sé yo? La producción de bebidas gaseosas. Yo tengo dos sobrinos míos que el mayor tiene 35 años, el tipo está en una posición muy alta en una empresa de consumo masivo. Es así, es como que los nuevos saberes requieren de personas más cercanas a esos saberes. Es un verdadero problema, pero, digamos, la solución la tenemos que encontrar. Yo no sé, en fin, sería muy interesante estudiar esto en profundidad, pero esto de que se necesita periodistas con saberes especiales es fenomenal, quiero decir, es muy importante, porque si no, la complejidad de las cosas que nos presenta, sobre todo la ciencia, pero también las humanidades, esa complejidad, ¿cómo la vamos a contar? Hace, no sé, ¿cuánto hace que la ciencia está acelerando y acelerando los cambios en la sociedad? ¿Cuánto hace que no solo Internet, que es un vehículo fenomenal para eso, sino todas las cuestiones referidas al ADN, ese tipo de cosas? No quiero decir que los diarios no hayan explicado bien todo el fenómeno de la herencia y los genes, lo han hecho, pero cada vez hay cosas más complicadas que explicar. No te digo nada de la economía. O sea, el periodismo tiene que pelear para ser relevante, para seguir siendo muy necesario. No quiero decir que los diarios van a ser los depositarios de ese conocimiento, pero tienen que funcionar como usinas de conocimiento. Una de las cuestiones que
yo creo que es muy importante para recuperar, para colocar al periodismo en otra posición, es que nosotros los periodistas y las empresas, naturalmente, identifiquemos a los medios como usinas de conocimiento. Esto nosotros no lo hemos tenido en cuenta y las empresas muchísimo menos, porque en general las empresas se conciben como empresas y el conocimiento es algo secundario. Y para algunas empresas el periodismo es una cosa secundaria. Entonces, cuando digo usinas de conocimiento, quiero decir, siempre los diarios lo fueron, solo que los periodistas no nos dábamos cuenta. El periodismo siempre fue una manera de incorporar los datos, que son pedazos de información sin un sentido, darles sentido y convertirlos en una propuesta de conocimiento. O sea, yo filtro esos datos, los elaboro, digamos, los confronto, les doy mi sello de legitimidad, los interpreto y se lo doy a la gente para que esa gente, cada uno con su filtro y con sus intereses, lo procese en conocimiento propio. Ahora, mirá qué compleja y rica es este proceso, y el no tenerlo en cuenta te impide trabajar con más riqueza sobre eso y te impide tener una noción de la responsabilidad que tenés. Ahora, ¿no te parece que hay un fenómeno, en esto que estás describiendo yo veo como una línea subterránea de un fenómeno que, pensándolo ahora, tal vez se pueda definir en esto? Los diarios como usinas de conocimiento, sin duda necesitan, para ir de vuelta a la parte generacional, necesitan gente con experiencia. Claro. No es lo mismo un buen periodista político con 25 años de relación con el poder, sabiendo las mañas de los políticos, las operaciones de prensa, sí, una buena agencia. Y enviciado por esa relación. Ahora, posiblemente se produzca, estoy pensándolo ahora, ¿no? Ellos saben qué decir, pero tal vez ahora no sepan cómo decirlo. Estos periodistas de otra generación, sí. Lo que nos ocurre muchas veces en los diarios es que las mejores ideas sobre cómo contarlo y qué plataforma vienen de la gente más joven, porque está interactuando todo el tiempo con las nuevas plataformas, porque tiene inputs de todo tipo de plataformas, cosa que por ahí no ocurre con el periodista más tradicional, que tiene su contacto con la fuente, etcétera, etcétera. Tal vez lo que hay que buscar es una confluencia de las dos instancias, sí, ¿no? Mira, esa confluencia, por lo que yo veo, y no, yo no tengo una visión completa del periodismo argentino, digamos, tengo la mía, conozco muchos periodistas, pero nunca voy a pensar que sé todo lo que pasa. Lo que suele ocurrir a veces es que los periodistas más experimentados se constituyen en una especie de barrera, ¿no? Que dicen, no, esto no es periodismo, estos pibes no saben nada, si los dejas a cargo del diario lo revientan en 2 días, que en muchos casos puede ser cierto, pero si es cierto, yo digo, ¿y quién los tomó a esos periodistas? ¿Quién no los capacitó? ¿Quién, si vio que eran tan malos, no los despidió? Pero entonces, digo, lo ideal sería periodistas experimentados que sepan trabajar con los periodistas nuevos y no experimentados. En general las empresas capacitan a los periodistas viejos, o viejo es una palabra fea, pero a los periodistas que tienen más años de trabajo, los capacitan en las nuevas tecnologías. Lo que creo que no se hace es capacitar a los periodistas nuevos en las cuestiones tradicionales del periodismo, que son verdaderamente vigentes, están totalmente vigentes, van a estar siempre vigentes, porque confrontar datos y verificarlos es más viejo que... ¿no? Bueno, eso es cierto. La experiencia, por ejemplo, nuestra
en Clarín, que se parece a muchos de los grandes diarios, es que hemos invertido mucho más en enseñar programas de edición de texto, de video, cómo trabajar sobre criterios de periodismo multimedia, pero no hemos, por ejemplo, utilizado a los grandes nombres del periodismo que tenemos tanto en Clarín como en otros diarios, para decir, bueno, Dani, contame cómo manejaste en los últimos 30 años de periodista político tu relación con el poder. Es cierto también que los periodistas solemos ser bastante celosos de ese saber, ¿no? Sí. Ay, mira, habrá que convencer a los periodistas de que la única manera de progresar ellos es compartiendo lo que saben. Porque se acabó, ¿viste? La época del genio solitario se terminó para todas las disciplinas. Viste que los Nobel ahora vienen de A3, de A4. No trabajan más los tipos, un tipo solo. Siempre hubo equipos, pero ahora no hay otra manera de trabajar que no sea en equipo. Y esa es otra cuestión que no sé cuánto se trabaja, la verdad que no lo sé en los medios, porque trabajar en equipo es una cosa difícil, tal vez para jóvenes periodistas de 20 y algo, eso es más fácil, porque digamos, tienen más que ver con el momento histórico actual, pero eso es fundamental. Es una cuestión... Roberto, ¿vemos mucha diferencia entre lo que es el tipo de periodismo que hacemos, más allá de diarios, plataformas digitales? En realidad la mayoría de las grandes marcas son las que dominan aquí y en el resto del mundo, las plataformas digitales. ¿Vos ves mucha diferencia entre el estado y la calidad del periodismo argentino y lo que se ve en otros mercados, básicamente en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos? Yo sí, por eso te pregunto. Sí. Es difícil de decir, porque me parece, bueno, puedo darte esta respuesta. Me parece que el buen periodismo en los mejores diarios no argentinos es más consistente, en el sentido de que tiene más calidad permanentemente, o más veces más calidad, mejor decirlo así. Tiene más veces buena calidad, alta calidad. En cambio, me parece, esto es una opinión hiper personal, me parece que los medios argentinos fluctúan mucho más. A veces tienen cosas buenísimas y otras veces cosas de igual importancia no son tratadas con la misma calidad que esos diarios son capaces. Porque a nosotros nos pasa, mira, me parece, más que a otros muy buenos periodismos que se hacen afuera, nos pasa que cuando hay una cuestión, y esto en Clarín es muy fuerte y es una fortaleza de Clarín, que es que cuando hay algo muy importante, se produce una especie de adrenalina colectiva que permite una producción fenómeno. Esto pasa en todos los diarios del mundo, ¿no? Pero acá pasa menos, me parece. Bueno, no quiero decir que no pasa cuando hace falta, quiero decir que entre esa calidad y la calidad de todos los días hay una distancia grande, muy grande. A ver, por un lado, yo coincido con esto. Yo creo que es cierto, o sea, cuando tenés grandes catástrofes, grandes hechos políticos, los diarios reaccionamos. La adrenalina genera provoca un shock de creatividad, claro, y en muy poco tiempo somos capaces de generar productos que luego son los que ponemos en los cuadros, en las exactamente, porque son ediciones para recordar, en muchos de los casos sobre hechos terribles, pero como producto editorial. Más allá de eso, yo me refería a lo que es el promedio y el día a día de nuevos formatos periodísticos que constantemente, en mi caso,
tengo como rutina mirar el New York Times todos los días, mirar el Guardian todos los días, mirar el Huffington Post todos los días, mirar lo que están haciendo los diarios españoles, ahora están un poco de capa caída producto de la crisis, y lo que ves es que en ese piso alto de muy buen periodismo que tienen, están constantemente construyendo un doble tipo de electrocardiograma, con muy buenas, por un lado, muy buenas ideas y productos, lanzando casi cortos cinematográficos para contar una historia periodística, lanzando aplicaciones multimedia para medir cómo, no sé, impacta, la vez pasada veía un sistema para identificar la cantidad de árboles que había en el estado, en la zona de Manhattan, y vos podías identificar y como vecino reportar cuando había algo que ocurría sobre esos árboles y en consecuencia hacer una especie de construcción cotidiana de la noticia en donde decir, bueno, ojo que acá que van a construir un barrio privado van a eliminar 50 hectáreas de árboles. Y por otro lado lo que tenés es, o sea, por un lado experimentan mucho a nivel de plataformas, pero experimentan también mucho en términos de formatos narrativos. Claro. Es cierto que son medios que en general tienen un poco más de espalda económica. Lo que yo no sé, si solamente es por una cuestión de economía, o si hay un momento en el cual, así como Argentina picó en punta en lo que es periodismo en Internet, por ejemplo, hemos entrado ahora en una cierta meseta en donde tenemos que volver a renacer en términos de creatividad. Sí, yo creo que sí. Estoy totalmente de acuerdo. Te diría que medios que tienen más espaldas es relativo, porque si bien es cierto que los medios argentinos ahora están en una situación difícil, entre otras cosas, además del momento histórico, pero el momento histórico es para todos. Los medios argentinos tienen una especie de enfermedad local que es que están siendo atacados y se han... El gobierno logró que los medios se corrieran de su lugar de medios y se convirtieran en armas. Pero vuelvo a lo que vos decís. Quiero decir que hasta hace relativamente poco tiempo, ponele hasta hace 10, 15 años atrás, los medios argentinos tenían una rentabilidad increíble, pero increíble. Estaban entre las rentabilidades más altas del mundo. Yo te lo puedo decir porque me tocó, ¿cómo se llama?, actuar en Clarín en esa época. Me parece que lo que le pasa a los medios argentinos es que no han terminado de aprender a planificar, porque vos podés hacer experimentación y vos podés asignar recursos para esa implementación, recursos humanos y de dinero, si vos planificás. Si no, estás frito, ¿viste? Porque si no, está tal tipo que está estudiando tal problema y de pronto hay un lío, dice, che, que venga a laburar este tipo porque es... Pero eso es para otro día, para otro mes, para otro año. En cambio, yo acá tengo el crimen de, no sé, ¿entendés? O la salud de la presidenta. Eso yo creo que, junto con todos los demás temas que estamos hablando, ¿no? Pero ese también es un tema importante. El de la planificación, el de planificar. A los periodistas, vos no sabés lo que, vos lo sabés, igual que yo. ¿Cuánto nos cuesta planificar? A algunos nos cuesta más y a otros nos cuesta menos. Pero el periodista típico es un tipo que dice, no, déjame de jorobar con eso. Dice, no, yo ya tengo que perder tiempo en firmar esto, tengo que perder tiempo en ver si tal redactor mío hace tal cosa o no. Y encima tengo que planificar. Y si planifica, hace un invento. Aquí hay una pregunta de Franco que viene a cuento. Dice, ¿cuál sería una propuesta factible para reconvertir las redacciones? Me imagino que implícito está en términos de lo que estamos hablando, ¿no? Como para que sean capaces de generar ese crecimiento cualitativo que vos estabas mencionando.
Y la pregunta entonces ¿Cuál es... sería una propuesta factible para reconvertir las redacciones? Ah, eh, no sé, mirá, todo lo que dijimos... Podemos extender 4 horas más la charla. Todo lo que dijimos son Franco se llama, quien pregunta, posiblemente es un periodista. Todo lo que dijimos son propuestas para mejorar las redacciones, para reformularlas. Yo creo que una de las principales es esta del trabajo en equipo, porque hay una contradicción. La cultura actual te pide el trabajo en equipo y la organización de las redacciones es una organización tradicional, en general muy vertical. Si la cosa es muy vertical, si todo depende de una persona, la toma de decisiones es complicadísima. Si no tienen autonomía, no hay equipo, ¿viste? Vertical y atomizada. Vertical y atomizada. Hay una contradicción monumental, es una cuestión cultural. Porque, mira, esto que pregunta Franco es bien interesante, porque si, además de que se llama como mi hijo, digo, si nosotros no modificamos esa cultura, ¿de qué va a valer que a un periodista tengamos periodistas que sepan de programación y de otras y tengan otros saberes, digamos, vinculados con lo digital? Ese es el problema. He visitado algunos diarios que lo que están generando es una especie de instancia de transición en las redacciones en donde, más allá de la integración que en su momento se dio 4 o 5 años atrás, en donde diarios que como Clarín y otros tantos, New York Times, El País, habían separado sus redacciones digitales y de papel, más allá de esa integración, de volver a juntar esos equipos, lo que están haciendo es generar células de trabajo, en donde integran casi como si fuera una especie de hack day constante. Integran periodistas con diseñadores, programadores. Cuando se trata de productos que tienen una ecuación comercial, integran a alguien de comercial, de marketing, de forma tal de generar dentro de la redacción ya como, digamos, ir plantando áreas en donde la idea de creatividad ya no transita por esa persona que por ahí es muy creativa. Estamos todos acostumbrados a caminar por el diario, por los diarios y saber que este periodista, este ilustrador, es un genio en sí mismo, pero que hoy no alcanza su creatividad para... Pero es una de las cosas que yo he estado viendo. A mí me parece muy interesante como uno de los recursos, ¿no? Porque lo que personalmente veo como complicado es la posibilidad de pasar de un modo old a un modo new, simplemente totalmente. Me encanta eso. Mira, esto que decís me sugiere dos cosas. Una es que esos momentos de epifanía del periodismo, cuando se caen las torres, digamos, y esto parece un médico que se pone contento porque hay enfermos. Pero no se entienden, son todos periodistas y son todos... Sí. Pero esos momentos de epifanía en los que ocurre algo potente, se producen cosas que si no fueran hechas en equipo no se pueden producir. Y esa epifanía, esa necesidad y la cosa perentoria del cierre te obliga a trabajar en equipo. O sea, esa es otra prueba de que si vos no trabajás en equipo no podés sostener un grado de creatividad constante. Sí podés hacer esto que vos decís, una cosa genial, y después no le podés estar pidiendo a un tipo o a 5 tipos que sean geniales todos los días. En cambio, sí podés pedirle a un equipo que tenga una productividad y un talento grande. ¿No? Para pasar en limpio, entonces, alguna de las ideas. Que el periodismo sea un posgrado. Sí. Un posgrado, pero además que tenga dos cosas. Mira, una práctica, recontrapráctica. Que tengan práctica en hacer medios.
y que trabajen, trabajen y trabajen, hagan notas, hagan... Bien. Y la otra es que adquieran otros saberes, los saberes estos nuevos que necesitamos. La otra de los ejes centrales es el tema de digamos, de la recolonización de las redacciones bajo un criterio de buscando romper la verticalidad, recolonización por equipos de trabajo, Claro. ¿no? Sí. Eso es tal vez una de las Sí. cosas principales. Es muy difícil, mira, muy difícil, pero este es el momento para hacerlo. En 1997 me acuerdo haber ido a un diario en Canadá que estaba haciendo un experimento de trabajo en pequeños racimos, le llamaban, ¿no? Clusters en inglés, que estaban integrados por personas de distintas disciplinas. Finalmente les salió mal a ellos, ¿no? Yo creo que les salió mal porque estuvo mal dirigido y posiblemente porque no pudieron romper una cosa que siempre fue tradicional en el periodismo, que un grupo producía un trabajo, se iba a las 5 de la tarde y el grupo que lo tomaba decía, esto es una porquería, hagámoslo otra vez. Pero aquel fue una experiencia única que salió mal, pero ahora hay muchas más condiciones para eso. Lo que pasa es que, a ver, en el 97 todavía había rentabilidad altísima en los medios, ¿no? Sí, 95, creo que 96, sí. La realidad es que ahora los diarios tienen como enfrentan una tormenta perfecta Sí. de tres frentes que chocan, ¿no? El mercado hipercompetitivo con jugadores que no vienen de la industria de medios. Sí. Hoy cualquier aplicación que te bajas de tu teléfono celular te ofrece un caudal de información de alta calidad, Sí. porque ya no son agregadores de información boba, de cables cortados de una agencia de noticias, es información increíblemente rica en gráfica, infografías, participación, etcétera, etcétera. Entonces uno tenés el mercado. Por otro lado, lo que tenés es el frente de los propios periodistas, que ofrecemos todo el tiempo una resistencia al cambio, a veces de una forma inexplicable. Sí, porque el cambio es increíblemente más seductor y divertido que el statu quo. Sí. Y creo que hay un tercer frente, esto es una opinión personal, que se da de las propias compañías editoriales, sí. que tienen también, por ahí por statu quo o por una dificultad muy grande para instalarse en paradigmas nuevos, y inclusive en una dificultad muy grande para comprender cuánto ha cambiado el mercado. Estamos todo el tiempo haciendo análisis y diagnósticos, pero es como cuando un médico te explica la complejidad de una enfermedad y en el momento la entendés, pero un segundo después no hay forma de que la... Claro. Entonces, hay como tres frentes que están chocando ahí, ¿no? Sí. Bueno, es una discusión larga. A ver, ¿tenemos más preguntas? Sí. Tenemos, a ver, vamos a leerlo así. Enrique Martínez Luque dice: lo que pasa a los medios argentinos es que no han terminado de aprender a planificar. En la sociedad actual, bueno, eso está entre comillas, tú me estás citando a vos. En la sociedad actual, el periodismo se ha visto desvirtuado por la incidencia del poder político, marginando al poder económico. El rol del periodismo es otro. Bueno, hay un signo de interrogación al final, dice, ¿el rol del periodismo es otro? No, yo creo que siempre el rol del periodismo fue una especie de control del poder y hacerlo, digamos, desde la perspectiva de la gente. Ese ha sido el rol, que se haya cumplido cabalmente es otra cosa. Yo creo que no se ha cumplido cabalmente, pero el rol va a seguir siendo el mismo. Yo creo que es ser productores de conocimiento y ser vehículos para que la gente, no solamente lo tradicional, que es que la gente tenga más información sobre lo que ocurre con el gobierno nacional y sobre lo que ocurre en todos los otros niveles que afectan a la persona y son, digamos, niveles hasta de sociedad de fomento. Pero eso
yo creo que siempre ha sido y que ahora hay más posibilidades de hacerlo mejor. Diego Gemio, bueno, en base a esto que vos decías, de que las carreras están obsoletas, pregunta algo que vos mencionaste al principio, tal vez valga la pena reiterarlo. ¿Qué saberes nuevos considerás que son imprescindibles? Bueno, en cuanto a saberes nuevos, ¿no? Decíamos, digamos, el ser capaz de entender lo que es periodismo de datos, el ser capaz de comprender todo lo que se puede extraer de una base de datos. Pero bueno, una pequeña anécdota. Un día leo un trabajo fenomenal de La Nación sobre el censo, creo que era, no me acuerdo. No era sobre el censo, no me acuerdo qué era. Bien, era un trabajo muy bueno sobre datos. Y me pareció tan oportuno y tan sensato cómo lo hacían, porque ese día no estaba ese dato en el diario, estaba en la red. Entonces tuiteé algo así como, qué bueno, La Nación acaba de ofrecerle a todos los periodistas, incluso a los de La Nación, una base de datos para hacer periodismo. O sea, esa base de datos puesta ahí la podía usar Clarín, perfil Tiempo Argentino, si tuvieran amplitud intelectual, para tomar datos de ahí y hacer lo que quisieran. ¿Qué querés analizar? La edad de las principales víctimas de tránsito. Bueno, digo cualquier cosa como ejemplo, ¿no? No me acuerdo cuál era. Pero es lo mismo que hace The Guardian. The Guardian tiene sus bases de datos abiertas para que las use el que quiera, como quiera. Inclusive The Guardian, viste que publica gran parte de lo que es la agenda de temas que van a tratar el día siguiente. Yo al principio lo vi como un acto de demagogia, te confieso. Porque ellos publican. Bueno, es interesante porque obviamente ellos no ponen los temas con los cuales van a hacer una diferencia fuerte con la competencia. Pero lo que es interesante es que ellos presentan como casi una planilla de Excel, diciendo, estamos desarrollando estos temas, estos son los focos, estas son las fuentes. Entonces lo que terminan generando es, por empezar a la competencia, le generan una barrera de entrada. Porque si el Guardian ya me avisó que mañana va a hacer una nota sobre el precio del pan, y la verdad que volver a poner el precio del pan, no lo voy a hacer. Y lo que logran es que mucha gente aporte una cantidad enorme de datos y fuentes y de experiencia en mi barrio, en tal lugar de Londres. Entonces se les generan aparte un nivel de compromiso, bueno, ahora está de moda la palabra engagement, pero un nivel de compromiso y participación de la gente fabuloso, ¿no? Yo por eso te decía que para mí es un momento impresionantemente creativo de periodismo, porque lo que tenés es que los desafíos que te plantea todo el tiempo esa gente que está participando en esta idea de los periodistas normalmente tenemos una especialización. Luego, dentro de esa especialización tenemos una serie de fuentes, pero que son 15, 20, 30 fuentes. Siempre terminamos llamando a los mismos. Ahora no. Ahora tenés 200, 300 o 500. Tipos a los cuales no conoces y que desde la otra punta del planeta te pueden estar aportando. Luego el tema de las plataformas, la complementariedad inclusive entre las plataformas y cómo una historia puede tener una narratividad que en función del uso de las plataformas no es lo mismo el uso que le das al teléfono a las 7 de la mañana cuando estás viendo cómo está el estado del tránsito para saber qué ruta tomás y ya que estás lees un par de títulos que cuando llegas a tu oficina tenés un poco más de tiempo para leer la nota en profundidad o cuando te vas a almorzar y tal vez te imprimís un PDF y tenés esa información. Entonces yo creo que la vida útil de la información es mucho más larga en múltiples plataformas y desde ese punto de vista me parece que a nosotros nos plantea un escenario fabuloso, que es que este miedo, o sea, hay que acordarse que hace 5 años teníamos miedo que los agregadores de noticias nos reemplazaran. Yahoo News nos borrara del mapa y la gente dijera, bueno, yo personalizo mi diario. Nada de eso está pasando. Es muy interesante eso. No está pasando eso. Siempre va a haber gente que quiera leer lo que nos unifica
como porteños, como argentinos, como seres humanos. Bueno, Estoy seguro de eso. fue el fracaso de los diarios personalizados, ¿no? O sea, Claro, ¿quién quería ir al restaurante a no poder hablar con el vecino de mesa o de barra si era un after office? Un tema en común, porque yo había seleccionado leer noticias sobre fútbol y vos sobre rugby. claro, Así exactamente. que, pero bueno, pero sos optimista. ¿No? Sí, soy optimista. Digamos, es tirar un tema importante al final, pero me parece que las amenazas vienen de esto que decíamos, de la cuestión de cómo se resuelve el tema de la rentabilidad. Esa es una. Y la otra viene del lado de que hay intereses, sobre todo las empresas de cable, las transportadoras de contenido, en colonizar la red. Dicen, yo transporto solo esta información, no transporto, como ha ocurrido en Estados Unidos, que a Comcast la encontraron censurando información que era proclive al divorcio, al aborto. Ese es un tema pesado. Pero, Sí, ¿no? no Me sé. parece que tienen en contra todas las redes. Sí, sí, Es muy, no, claro. es muy poderosa la red, Sí. creo yo. A ver, no quiero ser naif. La sensación que me da a mí es que hoy a la mañana leía dos cosas. Por un lado, una editorial muy interesante de Ariana Huffington Ajá. desde Alemania, lanzando el Huffington Post en alemán para Austria, Suiza y Alemania. Y más allá de la presentación, dedicándole toda su larguísimo post a un tema que es central en Alemania ahora, que es el nivel de estrés que tiene el promedio de un porcentaje de arriba del 60% de la clase trabajadora alemana, de todos los niveles, que hace que tengan unos niveles altísimos de pedido de retiro a los 45 años. Algo que es inmanejable desde el punto de vista económico, aparte de las frustraciones que genera. Y ella se centró en eso bueno, obviamente hablando con la ministra de Salud, contando anécdotas de empresas como BMW, Puma y otras que directamente empiezan a poner un límite muy concreto al acceso al mail. Los empleados no tienen posibilidad de chequear mail después del horario de trabajo. Que espere esta mañana, no va a pasar nada. Antes del fin del trabajo. Claro, a las 5 de la tarde te fuiste a tu casa, no hay más mail hasta el día siguiente. Porque si no estás todo el día trabajando. Entendido, estás todo el día trabajando. Entonces, ese burnout que se produce de la gente genera unas consecuencias económicas increíbles. Ahora, la forma en que ella lo cuenta, en el contexto de Huffington Post, con lo que está haciendo un medio como el Huffington Post, que es generar, por un lado, un mix de una información, es un sitio de información y un sitio de blogging, como todo el mundo sabe. A eso le han agregado video en vivo que con un poder y una capacidad de penetración enorme. Y por otro lado, leía el acuerdo de ESPN con, que ESPN es una compañía de Disney, ¿no? Todo el mundo sabe, con América Online, que por otro lado es dueña de Huffington Post, para que todos los contenidos, salvo los vivos de ESPN, vayan a las plataformas de América Online. Todos los contenidos de ESPN, sí. Básicamente el Sports Center, que ellos lo llaman así, van a ir a las distintas plataformas de América Online. Tabletas, sitios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo veo es que por un lado, la industria, que parecía que se iba a achicar, no se está achicando. Se está agrandando enormemente. El tiempo de consumo de información se extendió enormemente. Y la riqueza de información se extendió enormemente. En cada uno de esos nichos hay un periodista metido. Sí. Tenemos trabajo. Sí, no, el problema que le veo yo a ese proceso de concentración es que si vos sos Disney y tenés... mejor doy yo este otro ejemplo. A Murdoch no le importa haber pagado una fortuna por el Wall Street Journal, porque su principal ganancia no son los diarios, su principal ganancia es la televisión y el cine. Entonces, yo temo que el periodismo, como no es más la fuente de ingresos tan grandes que era antes,
¿cómo se llama? Porcentajes de ganancia del 30, del 40%. ¿Qué industria da eso? La farmacéutica, la industria de armamentos. Bueno, como no es más esa gran productora de dinero, solo lo pueden hacer los que tienen una concentración fuerte de medios, y si tu parte periodística es pequeña, tenés que ser, no sé, un sabio para no usar esa parte pequeña para beneficiar a todas las demás. O sea, el periodismo puede terminar siendo cautivo, en algunos casos lo es ya, puede terminar siendo cautivo de otros intereses, ¿entendés? O sea, en Estados Unidos es más difícil de hacer, pero obviamente que se hace, de velar la relación entre este periodismo que supuestamente es independiente y beneficia a tales otras empresas del mismo conglomerado. Pero también se hace. Entonces, si el periodismo no se para solo, porque no es el negocio que era, y bueno, ahí le veo el problema. Pero después estoy de acuerdo con vos, las posibilidades son fenomenales, pero fenomenales. Yo me siento un privilegiado, porque creo que agarré lo mejor bueno, vos también participaste, lo mejor del periodismo de papel, que en los últimos años que tuvo, digamos, como reinado absoluto, digamos, sin internet, fueron momentos muy interesantes, que además en la Argentina se combinó con una especie de burbuja que fue la cuestión del 1 a 1. Sí. Pero en ese sentido, estoy, como te diría, con un pie en cada parte, y estoy, gracias a la suerte, digamos, simplemente una cuestión generacional, estoy también metido en este otro periodismo. Bueno, gracias, Roberto. No, gracias a vos. Vamos a... creo que vamos a tener esto subido también a la red, ¿no? A YouTube. Sí, acá en el canal de YouTube de Día hay un par de preguntas más. Sí. Hay preguntas, pero a mí no me llegan en este documento compartido. A ver. Sí, por ahí lo podemos leer. La pregunta de Federico Turpe es: ¿ya no existe la primicia como estrella periodística? ¿La reemplazó la verificación de datos? No, yo pienso que siempre la primicia es una estrella periodística, ¿no? Yo he escuchado esa reflexión y no estoy de acuerdo. Yo creo que la primicia es lo que diferencia. Solo que el concepto de primicia se ha expandido mucho, y no es que no hubiera antes. Muchas veces, como decía, uno antes funcionaba en los diarios como una usina de conocimiento, pero no lo sabíamos. Si uno lo sabe, lo puede usar mejor. Entonces, la primicia hoy te identifica, te diferencia. No estoy de acuerdo en que la primicia se muere mañana. La primicia va marcando hitos. La gente de alguna manera los recuerda, y si no los recuerda, los tiene en el fondo del inconsciente. Decía que se amplía la primicia en el sentido de que hoy en día una primicia es saber descubrir mediante el mejor análisis algo que no vieron otros, ¿no? De pronto yo veo hoy, lo he visto siempre, ¿no? Pero digamos, veo a veces, para nombrar una persona que debería nombrar todos los que me parecen buenos periodistas, pero no sé, a veces he leído notas muy buenas de Alcadionia analizando el presupuesto y descubriendo cosas que no se vieron. Eso es una primicia. Hoy se puede hacer mucho mejor eso, porque yo puedo hacer una base de datos con el presupuesto y abrírsela a la gente, y que la gente investigue cosas que le llegan muy profundamente a ellos, no sé. ¿Viste? Bueno, cerramos acá. Ahí me mandan un mensajito diciendo suficiente. Bueno. Es largo. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes. Gracias a todos.
Bueno.